Hola, mi nombre es Ruth Martinón, soy profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de La Laguna y les voy a presentar un proyecto de innovación docente que estamos llevando a cabo este curso con la introducción de los simulacros de litigio para la enseñanza práctica del Derecho Internacional Público. Los objetivos que se plantea este proyecto de innovación docente tienen, obviamente, o se pretenden conseguir con la introducción de unos simulacros de litigio en las clases prácticas. Son simulacros de litigio, pero no como los moot courts que conocemos, especialmente desarrollados en el mundo anglosajón, aunque ya también conocidos en muchos otros culturas jurídicas, en los que se produce una competición intrauniversitaria o interuniversitaria, pero fuera del programa reglado de los estudios. Sin embargo, en este caso, lo que se hace es introducir esta técnica simplificada, de ahí el nombre de Mini Moot Courts, como herramienta de innovación educativa, en este caso en una asignatura de Derecho Internacional Público que está en el segundo curso del grado en Derecho. Pues como les decía, con esta herramienta, con esta técnica, se pretende, por supuesto, consolidar el aprendizaje teórico-práctico, como también se ha venido haciendo con las clases prácticas hasta ahora, y también familiarizarse con instrumentos jurídicos internacionales, objetivo que también es reiterado de estas prácticas que se vienen desarrollando desde la implantación del grado, pero además se pensó que podía ser también especialmente útil para desarrollar competencias básicas de argumentación jurídica y fomentar la participación en clase y la motivación. Motivación para asistir a clase, motivación para seguir la evaluación continua. Y de este modo poder mejorar los resultados académicos de los estudiantes. Hay que tener en cuenta que en esta asignatura de Derecho Internacional Público, de acuerdo a la memoria de verificación, la evaluación continua tiene un peso del 60% en la nota final de los alumnos, correspondiendo solamente el 40% restante al examen de convocatoria, lo cual es una razón más para darle importancia a esta evaluación continua. La metodología utilizada parte, como no podría ser de otra manera, de un trabajo previo, tanto del estudio de esta técnica, del simulacro de litigio, pero también de la técnica de la argumentación jurídica para poder extraer unos aspectos básicos que trasladar a los alumnos y, por supuesto, la elaboración de los casos prácticos que se van a utilizar en el aula. Hay una dinámica de funcionamiento que se plantea a los alumnos desde el principio, ¿no? Desde una primera clase en la que se va a explicar cómo se va a trabajar, de forma que después de trasladar la información del caso de cada semana, se asignan las funciones de abogado y ya en la clase que se va a desarrollar el litigio se designan los roles de juez o equivalente. Los casos prácticos son casos reales o casos semejantes a casos reales, pero en cualquier caso en los que se cambian los nombres propios para dificultar su localización por parte de los alumnos, con independencia de que después sí se les pueda proporcionar el material real de resolución de estos casos. Respecto a la evaluación, se realiza una evaluación de los roles tanto de abogado como de juez o equivalente, diferenciando los aspectos formales de presentación, estructura, argumentación, etcétera, como de los aspectos sustantivos de ambos roles. Además, es interesante también detenernos en lo que sería los resultados de la aplicación de esta técnica. Nos gustaría poder contar ya con los resultados de los exámenes de las convocatorias finales, pero no es así. Lo que sí sabemos ya es que el incremento de la superación de la evaluación continua se ha producido en un 15%, lo cual ya es muy esperanzador. El resto de la información que tenemos sobre
la implantación de este tipo de prácticas es a partir de una encuesta que se ha invitado a hacer a los alumnos. Estos, en más de un 81%, han considerado que estas prácticas de simulacro de litigio son especialmente motivadoras, que más de un 91% incluso consideran que les ha animado a seguir la evaluación continua y en un 87% han considerado que incrementa su comprensión de la materia. Después se hicieron unas preguntas diferenciando a aquellos alumnos que habían desarrollado solamente el rol de abogado o que habían desarrollado el rol de abogado y quienes habían desarrollado el rol de juez o puesto equivalente. Quienes hicieron de abogados consideraron como aspectos más negativos la dificultad para encontrar información sobre el caso, la dificultad para poder contraargumentar sin conocer la posición de la otra parte, una cosa que se les pidió desde el principio, es decir, porque los abogados debían poder presentar su visión del caso, cuáles eran sus demandas y su argumentación jurídica en defensa de los intereses de su cliente, ¿no? de su representado. Pero también tenían que preparar una contraargumentación a los posibles argumentos de la otra parte. Es llamativo que muchos de ellos consideraron frustrante defender a quienes consideran perdedor evidente. Efectivamente, hay casos en los que los alumnos consideraban que una de las partes tenía muy difícil poder ganar el caso. Sin embargo, les gustó especialmente el poder desarrollar una práctica que les acerca a posibles profesiones futuras y consideraron que era una oportunidad para entender y aprender mejor la teoría. Aquellos que desarrollaron el rol de juez manifestaron el desconocimiento de la estructura detallada de una sentencia y echaron de menos mayor información en ese sentido. Por otro lado, expresaron su disfrute del ejercicio del poder que supone juzgar, también el gusto que puede suponer o que supone el simular posibles profesiones futuras y también la satisfacción del esfuerzo de razonar solo jurídicamente, es decir, dejando de lado aspectos afectivos, emotivos o incluso políticos y sociales que podían estar implicados en el proceso. Lo mejor, en general, de las prácticas es que sean, según dicen los propios alumnos, es que son dinámicas, son diferentes y, en definitiva, muy entretenidas, que les acerca a problemas y situaciones reales, que les permite trabajar en grupo, que les ayuda a entender mejor la teoría y, de nuevo, la idea de que les permite visualizar opciones futuras de puestos de trabajo a los que pueden aspirar una vez acabados sus estudios. Respecto a los aspectos más negativos, destaca cuantitativamente lo referido a los temores de hablar en público que supone el desempeño de esta práctica, a los nervios, al miedo que generó en muchos de ellos. Si bien también ven esta práctica precisamente como una posibilidad de superar ese tipo de temores. También muchos de ellos hicieron referencia al tiempo requerido en la medida en que lo consideraron insuficiente y, algo que resulta muy interesante para los profesores, la poca participación de aquellos estudiantes que no desempeñaban un rol protagonista en una práctica concreta. Cuando se les preguntó qué mejorarían, hay muchos estudiantes que consideraron que nada de manera especial, pero hay otros que sí que demandaron pues, más participación para quien no ejerce ese rol concreto de juez o abogado, que se les proporcionase más información del caso, de forma que ellos tuviesen que buscar menos, que la guía fuese más detallada en cuanto a la elaboración de argumentos y a la sentencia que hay que elaborar, tener más tiempo para preparar el caso y, de nuevo, muy interesante para nosotros, el que la profesora diese más retroalimentación a los protagonistas tras finalizar el juicio. Es decir, sobre todo, que dijese cómo lo habían hecho aquellos alumnos que ejercían el rol de abogado. A partir de este material que se ha obtenido de los alumnos y la reflexión de los propios profesores que han puesto en marcha este proyecto de innovación educativa, se llega a la conclusión de que efectivamente puede ser necesario proporcionar más material que facilite la construcción de los argumentos jurídicos, tanto jurisprudencial como doctrinal, dar más tiempo para la preparación, a lo mejor en lugar de una semana, dar 2 semanas,
que la guía sea más detallada, la guía que sirve para la preparación del trabajo de este tipo de prácticas, sobre todo en lo que se refiere a la elaboración de la sentencia, dar más información sobre cómo tiene que ser la sentencia. Proporcionar una ficha del caso, esto ya se hacía con las prácticas clásicas y se debe retomar para este tipo de prácticas de simulacros de litigio, porque en esta ficha queda explícito cuáles son los objetivos de aprendizaje a los que está encaminada la práctica, cuáles son las competencias de la asignatura que se deben trabajar en esa práctica concreta. Y por último, incrementar la participación de los alumnos que son públicos, que no son protagonistas del caso. Una forma de hacerlo puede ser que la designación del rol de abogado no se haga sino al llegar a la clase, de forma que todos los alumnos tienen que tenerlo preparado. O, por otro lado, como se ha desarrollado en otras universidades, que toda la clase en principio ejerce la labor de juez o equivalente y solo al final se designa a uno o varios alumnos para redactar la sentencia, pero todos ellos han tenido que prestar atención suficiente al caso para poder desarrollarla sin problema, para poder redactar la sentencia sin problema. A modo de conclusión, consideramos que ha sido una experiencia realmente muy positiva. De hecho, los alumnos, a la pregunta de si pudiesen elegir en una nueva asignatura de este tipo, si preferirían volver a las prácticas clásicas o volver a desarrollar una práctica de simulacro de litigio, más del 99% ha optado por la práctica de simulacro de litigio. Se ha conseguido un mayor seguimiento de la evaluación continua, que esperemos que se vea reflejado en un porcentaje mayor de superación de la asignatura en comparación con años pasados. Ha permitido claramente que se familiaricen con instrumentos jurídicos internacionales y, aunque es cierto que algunos muestran competencias básicas de argumentación jurídica, es necesario incidir en este aspecto. Probablemente a lo mejor dedicar una clase exclusiva para la formación en este aspecto. Y aunque es necesario mejorar la participación, ¿no? Sobre todo de estos alumnos que son en principio público del litigio, no cabe la menor duda de que ha sido unas prácticas muy motivadoras, tanto para el alumnado como para el profesorado. Y nada más, muchísimas gracias.